¿Qué tal? Bienvenidos a este video de Sinérgico, donde haremos una introducción al programa de modelado 3D Fusion 360. Realmente hay mucho contenido en internet acerca de este programa. Este programa es uno de los mejores programas para empezar en diseño 3D un poco más avanzado, que además nos permite hacer diseños muy orientados hacia la ingeniería, pero también es un salto natural si empezamos utilizando Tinkercad. Como saben, Tinkercad y Fusion 360 son parte de la familia de Autodesk, una marca que fue o sigue siendo muy famosa por su programa de diseño 2D AutoCAD. Con Fusion 360 tenemos la oportunidad de diseñar de una manera un poco distinta a lo que hacíamos en Tinkercad. Y además, una de las ventajas es que podemos descargar nuestro programa con una licencia de estudiante. Entonces, para esto podemos ir a la página que vemos en pantalla y con la cuenta que creamos para Tinkercad, descargar Fusion 360 para estudiantes. Ahora sí que ya lo tenemos, aquí lo podemos ver. Si se fijan, se ve muy distinto a Tinkercad. Tal vez como punto común tendríamos nuestra caja de caras. Aquí me puedo orientar por diferentes caras, muy parecido a lo que hacíamos en Tinkercad. La diferencia entre Tinkercad y Fusion 360 es que en Fusion 360 partimos de el plano. En lugar de utilizar operaciones booleanas, sumar y restar figuras para crear figuras complejas, aquí partimos de dibujos o de lo que llaman en inglés sketch para hacer un dibujo 3D. Se los voy a mostrar. Por ejemplo, voy a hacer un cuadrado. Puedo aquí yo elegir en qué cara quiero hacer el cuadrado. Voy a tomar la cara superior, como si estuviéramos viendo nuestro espacio desde la parte de arriba. Y aquí en Sketch, por ejemplo, puedo agarrar la herramienta de cuadrado. Entonces aquí, por ejemplo, aquí vemos el eje, digamos el origen de mi sistema de coordenadas. Y aquí yo selecciono un punto y empiezo a hacer más grande mi rectángulo. Entonces lo voy a hacer, ahora estoy en milímetros, lo voy a hacer de 20 milímetros. Aquí ya tengo 20 milímetros y ahora con Tab selecciono el largo y le doy 20 milímetros. Y de esta manera tenemos un cuadrado de 20 por 20. ¿Ok? Hasta ahora es plano, es 2D. Y si se fijan, tenemos aquí en esta parte unas reglas. Estas reglas son lo que le llaman en Fusion Constraints. Son reglas o son, digamos, relaciones entre los diferentes lados. Aquí se refiere a que esta línea y esta línea son paralelas, así como esta y esta son paralelas. Entonces, si lo vemos de esta manera, pues sería muy parecido a dibujo técnico. Si alguien de ustedes ha tenido experiencia con dibujo técnico, pues probablemente pueda reconocer la notación. Y ahora lo que vamos a hacer, y que es la gran diferencia con Tinkercad, es que vamos a pasar de 2D a 3D a través de la extrusión. Lo que vamos a hacer es que vamos aquí a Create y le vamos a dar Extrude. Con Extrude lo vamos a ver ahora desde la esquina y me aparece esta flecha. Entonces esta flecha es la que le va a dar al plano su volumen. Entonces aquí tanto podemos hacerlo manualmente y llegar a 20, como podemos simplemente escribir 20. Y ahora sí, si se fijan, tenemos un cubo de 20 por 20 por 20. Entonces, esa sería la manera de crear una figura muy sencilla utilizando Fusion 360. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera hacerle un hueco a este cubo, simplemente selecciono la cara donde quiero hacer el hueco y le doy Sketch. Sketch, y ahora, por ejemplo, vamos a hacer un círculo. Me aparece. Y una de las cosas interesantes son las guías. Si se fijan, automáticamente me apareció una guía azul. Esa está marcando la mitad de mi figura. Ahora yo puedo utilizar también líneas. Por ejemplo, puedo utilizar líneas como guía. Entonces voy a poner una línea aquí, una línea por acá, y estas simplemente me ayudaron para poner el centro de mi círculo. Ahora sí, selecciono el centro y le voy a dar
un diámetro de 5. Aquí me pasé, de 5, enter. Y me queda otra vez la anotación, ¿no? Como la tendríamos en dibujo técnico. Y ahora lo que voy a hacer es borrar todas aquellas piezas o todas aquellas líneas que pues ya no tienen ningún funcionamiento, que nada más me sirvieron de guías. Me voy aquí a Trim, puedo usarlo con la tecla T y voy a borrar todas estas líneas que me sirvieron de guía pero que ahora ya no me sirven, ¿no? De esta manera puedo hacer esto y ahora sí, lo voy a ver de lado, me voy a Create, Extrude y en este caso voy a hacer la extrusión en el sentido contrario. Aquí yo puedo elegir, por ejemplo, en el menú, lo puedo hacer manual, o puedo elegir en el menú la dirección. Puede ser hacia un lado, como lo estoy haciendo, hacia dos lados, para acá y para acá. Puede ser también simétrico, de esta manera. Y aquí yo puedo decir las distancias, o bien darle algún ángulo. Por último, la operación, cuando hacemos extrusión, puede ser de unir, o sea, de agregarle material, o bien de cortar material. Para esto, en este caso, lo voy a dejar en Cut, o sea, quitar material, y le doy OK. Entonces, si se fijan, acabamos de generar nuestra perforación de esta manera. Ahora, si yo lo hubiera hecho al revés, vamos a hacer otra vez un sketch. Selecciono una de las caras, vamos a esta cara. Voy a Sketch, selecciono este plano y voy a hacer, digamos, de aquí un rectángulo de esta manera. Y ahora sí me voy a Create, selecciono la cara que quiero extruir y puedo sacarlo. Entonces, si se fijan, es una manera para muchos mucho más intuitiva de generar modelado. A mí realmente me gusta mucho, es una de las maneras con las que pues, se aprende en ingeniería. Este es para también poder hacer diseño paramétrico, para poder hacerlo más pequeño o más grande según ciertos parámetros. Aquí abajo tenemos la herramienta de orbitar, con la cual podemos explorar todo el espacio. Y con el scroll, con la rueda del mouse, podemos acercarnos y alejarnos. Por último, con esta mano podemos mover la pieza y podemos ir explorando la pieza desde todos estos ángulos. Hay muchas herramientas interesantes en Modify. Yo puedo, por ejemplo, hacer estos acabados. Yo puedo seleccionar esquinas y darles un acabado, por ejemplo, aquí, aquí y aquí. Vamos a seleccionar estas esquinas. Y entonces seleccionamos un radio. Entonces, si se fijan, le empieza a dar este acabado. Aquí le damos 5 milímetros de radio en los acabados. Y ahora miren cómo queda el acabado. Empiezas a darle un acabado como si lo hubieras lijado por las esquinas. Lo haces más redondo. Obviamente hay herramientas mucho más avanzadas. Herramientas, por ejemplo, para soldadura y demás. Pero como esto es simplemente una introducción, no vamos a entrar a ellas. Vamos a hacer un nuevo archivo. Podemos darle New Design. Ahora voy a empezar desde cero. Ahora, ya vimos cómo podemos extruir, cómo podemos agregar y quitar material. Vamos a ver otra manera de construir utilizando otra herramienta. Imagínense que quisiéramos hacer una vasija o un florero. En este caso tenemos una figura que es difícil extruir, ya que tiene una curva. Lo que vamos a hacer aquí es utilizar una herramienta para extruir, pero no de manera lineal, sino de manera, digamos, circular. Para esto vamos a elegir uno de los lados. Vamos a darle Sketch. Vamos a iniciar con una línea. Esta línea va a ser, digamos, el centro, la línea de simetría. La voy a hacer hasta acá. De hecho, pues es una figura pequeña. Voy a poner una base. Y ahora sí, la parte de abajo, ahora tenemos como una L. La parte de abajo la voy a utilizar utilizando una curva. Entonces vamos aquí con Spline. Entonces si se fijan, yo puedo ir seleccionando puntos. Muy parecido como lo hacemos con los vectores de Inkscape. Vamos a hacerlo aquí un poco más grande. Y por último, vamos a elegir una línea para cerrar esta figura.
Entonces, si se fijan, tenemos esta figura. Yo pudiera darle Extrude y me saldría algo como esto. Me saldría algo así. Algo así, que sería más bien, parece como, no lo sé, como un sofá o una curva. O bien, hacer lo siguiente. Me puedo ir aquí a crear y le digo Revolve. Para Revolve, como ven en el esquema, nos ayuda mucho para hacer piezas circulares. Piezas donde yo lo que estoy dibujando es el corte transversal. Entonces le voy a dar en Revolve. Selecciono todo este cuerpo, que ese es mi perfil, digamos. Y después en eje, pues selecciono en torno a qué eje va a rotar. Y le doy aquí a la línea de en medio. Y si se fijan, generó esta figura como de vasija. Muy interesante, podría ser tal vez una pieza de ajedrez o me recuerda a algún juego de mesa. Ahora bien, hasta ahora hemos aprendido diferentes maneras de construir diferentes modelos. Ahora bien, ¿cómo podemos, por ejemplo, decidir, aquí si se fijan pareciera que es de metal, ¿cómo podemos decidir digamos, este acabado? Esto es muy interesante en Fusion porque podemos ir aquí a donde dice Render y nos podría generar una imagen, digamos, realista. Si se fijan, tenemos ahí la sombra, donde yo puedo elegir materiales. Si me voy aquí a esta parte, puedo elegir las apariencias. Entonces yo puedo elegir el tipo de material. Hay muchos materiales, por ejemplo, hay tela, vidrio, puede ser cuero o tela también, un líquido, metales. Por ejemplo, yo agarro metal, aluminio. Aquí veo diferentes tipos de aluminio. Aluminio anodizado gris, por ejemplo. Vamos a darle aluminio pulido. Selecciono esta pieza y simplemente la agrego a mi modelo. Y si se fijan, le da este toque de aluminio pulido. Ahora yo puedo generar imágenes. Aquí si le doy Capture Image, me va a generar una imagen de mi... me va a generar una imagen, la va a guardar en el escritorio de mi pieza. Entonces le voy a poner pieza de aluminio. Y entonces la procesa y la genera. Se ve algo como esto. Ahí obviamente pues fue una captura, algo como esto. Fue una captura muy rápida. Nos puede servir para mostrar a un cliente o algo parecido. O bien le puedo dar aquí In Canvas Render. Esto va a generar un renderizado en tiempo real. O bien Render, donde lo que va a hacer es generar... bueno, me dice que primero guarde mi archivo. Pieza. Me va a generar una simulación de cómo se vería esto en la realidad. Entonces aquí me dice las opciones para el renderizado. Va a tardar menos de 20 minutos. Vamos a darle render. Una vez que esté terminado este renderizado, dice que va a tardar algunos minutos. Vamos a aparecer. Una cosa importante de Fusion 360, y es algo que no tiene, por ejemplo, o que apenas están empezando otros programas de CAD, es la posibilidad de trabajar de manera colaborativa. Si se fijan aquí donde dice Data Panel, muy parecido a lo que teníamos en Tinkercad, puedo ver todos los modelos que he diseñado utilizando mi programa. Entonces la verdad eso es muy muy práctico porque todo se guarda en la nube automáticamente. Lo malo es que requerimos de internet. Si no hay internet, pues lo guardas en tu disco duro, pero comúnmente se requiere internet para poder utilizar Fusion 360. Entonces aquí yo puedo ver las piezas, puedo abrir otras piezas y pues la verdad es muy práctico porque las puedo compartir también como archivos, como lo podemos hacer también con Tinkercad. Vamos a ver cómo va nuestro render. Dice que está en proceso. Obviamente, entre más complejo sea su proyecto, entre más tipos de materiales tengan, pues mucho tiempo más va a tardar el archivo.
Ya pasando los 10 minutos podemos ver que nuestra pieza está renderizada. Entonces si se fijan, pareciera como si fuera una pieza de aluminio de verdad. Entonces obviamente el renderizado se hace en la nube de Autodesk, y ellos procesan el archivo para que parezca realmente del material. Y bueno, en el siguiente video vamos a ver cómo hacer un case de microbit utilizando Fusion 360.